Hola, ¿qué tal? En este video vamos a optimizar la aplicación que hemos venido trabajando aplicándole el patrón modelo vista controlador. En otros videos he explicado este patrón, sin embargo quiero hacer el paso a paso de una aplicación que hemos construido de cero, por partes, y luego adaptarlo con este patrón que es tan importante. En mi blog pueden encontrar acá en la parte de índice de contenido, esa sección donde está la parte de programación orientada a objetos, estructuras de datos, patrones de diseño. Aquí pueden encontrar información sobre qué son los patrones, ejemplo de modelo vista controlador, que nos traería donde hay un ejemplo básico, pero que tiene un poquito de complejidad al vincularle bases de datos. Sin embargo, si lo leen, si ya conocen el tema de bases de datos, pueden empezar a entenderlo muy fácilmente. También acá en la parte de videotutoriales que van a encontrar la sección de ejemplo aplicando patrón modelo vista controlador e introducción al patrón modelo vista controlador. Esos son dos videos que también hace tiempito realicé, donde explico el patrón desde cero nuevamente, y acá hago un ejemplo que podemos ver acá en el otro enlace. Se llama ejemplo aplicando el patrón MVC en Java, y ya básicamente ahí se está aplicando paso a paso. Entonces pues para este video no me voy a poner a explicar en detalle lo que es, simplemente ustedes tienen que saber que el patrón modelo vista controlador lo que hace es independizar las clases de nuestro sistema, ¿sí? Agruparlas por funcionalidades, es decir, si tengo ventanas, esas ventanas, todas las clases que son ventanas se van a agrupar en un paquete que llame vista. La lógica de mi sistema, que están otras clases, van a estar agrupadas en un paquete que llame modelo, y el controlador va a ser una clase Java que se encargue de unificar o unir o de hacer las relaciones entre el modelo y la vista. Listo, ya con esto entonces vamos a empezar a hacer nuestro sistema, a adaptar nuestro sistema a este patrón. Bueno, para este ejemplo actualicé un poquito el panel 2, le vinculé dos campos, y organicé pues el botón, como ya lo hemos dado la vez pasada, y esos campos lo que van a permitir es el ingreso de dos números para posteriormente realizar una sumatoria en la lógica del evento del botón. Entonces cuando ejecuto mi aplicación, a ver cómo corre, tenemos esto acá y tendríamos esto aquí. Yo le ingreso la palabra Cristian, acá le ingreso un 2 y acá le ingreso un 4. Lo voy a enviar en Cristian y me arroja un mensaje que dice lo que ingresa el usuario es Cristian. Y si le agrego aquí donde dice saludo, entonces diría la suma es 6. Listo. Vamos a cambiar este mensaje que no diga saludo, sino que diga sumar. Entonces vamos para el botón correspondiente, le decimos sumar. Listo. Ahora sí, para la aplicación que es nuestro patrón modelo vista controlador, vinculé estos dos elementos, los campos de texto, para que ese proceso de sumar no se haga acá, sino que se haga en una clase lógica. Ahí es donde entra básicamente el concepto del MVC, independizar la lógica del sistema con las interfaces. Como ustedes ven acá, el panel hace parte de la interfaz y estamos haciendo procesos matemáticos, procesos lógicos dentro de una clase panel, o sea, una clase gráfica, y no debería ser. Por eso vamos a crear una clase aparte donde se pueda realizar esos procedimientos. Para eso entonces ya tenemos aquí creado un paquete vista, ¿sí? Y ese paquete vista lo que tiene por dentro es un paquete de ventanas y un paquete de paneles. Vámonos para la perspectiva Navigator, para la vista Navigator, y esta es la estructura, ¿cierto? Solamente dentro del SRC tenemos paquete vista. Nos faltaría entonces crear un paquete modelo y un paquete controlador. Vamos a hacerlo desde aquí. Entonces desde acá le damos clic derecho, le damos a New Package y ese se va a llamar controlador, y vamos a crear otro paquete que se llame modelo. Entonces en el modelo van a estar todas las clases que tengan que ver con la lógica. Si tuviéramos que acceder a la base de datos, aquí irían las clases que se van a conectar a nuestra base de datos, se implementando los patrones BO, el patrón DAO, DTO entre otros, o simplemente clases de lógica, ¿cierto? En este caso voy a crear una clase que se llame lógica para simular ese proceso, y aquí iría un método que se encargue de realizar la suma que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces podemos irla creando una vez. ¿Dónde está la lógica acá? ¿Qué es lo que realiza esta operación? Realiza la sumatoria de dos números, y estos dos números se obtienen con esto, número 1, número 2, y luego esta operación. Entonces lo que voy a hacer por ahora es crear un método que se llame public, que retorne un dato entero y se llame sumar.
este método sumar va a recibir como parámetro, digamos que un string número 1 y un string número 2. Y lo que vamos a hacer aquí en esta lógica es retornar una suma, ¿sí? Entonces, para retornar la suma podríamos definir acá entonces una variable entera n1 que sea igual a un integer .parseInt la conversión de número 1, lo mismo el número 2, y luego que el retorno sea esta sumatoria n1 más número 2. ¿Listo? Esto que estoy haciendo acá, estoy haciendo muy rápido, básicamente es esto mismo. La idea es independizar esta lógica de acá, quitarla de acá. Por esa razón, este proceso matemático que estoy haciendo aquí lo voy a hacer acá. Y yo ya sé que voy a sumar los números. Entonces lo que vamos a hacer es, por medio de una clase coordinadora, enviar estos valores del número 1.getText, el número 2.getText, enviarlo a un coordinador por medio de un método y luego que se llame este método para hacer el proceso y que retorne la información. Vamos a ver eso mucho más fácil empezando a construir la estructura del patrón. Para eso, aquí en controlador vamos a darle clic derecho, decimos new class y creo la clase coordinador. Listo. Esto del panel y la parte lógica simplemente me adelantó un paso. Por ahora pensemos en esto, esta estructura. Un controlador que tenga por dentro una clase Java, que se va a encargar de coordinar, un modelo que tenga los procesos lógicos, y la vista, un paquete que tenga por dentro diferentes paquetes o clases relacionados a la interfaz gráfica. No necesariamente tienen que llamarse así, ustedes verán cómo llaman sus paquetes, básicamente es la estructura lo que importa. El siguiente paso es irnos para la clase principal y definir las relaciones que van a tener las clases de nuestro sistema. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente por medio de instancias y por medio de envío de parámetros. Aquí vamos a definir la instancia de todas esas clases que queremos que se creen una sola vez, es decir, objetos que van a ser únicos. Por ejemplo, yo solamente voy a querer una ventana. Como solo quiero una ventana que la ventana principal, entonces quiero la instancia acá, ¿sí? Si yo creara más instancias de ventanas en otras partes, pues me generaría más ventanas y esa no es la idea, ¿cierto? Entonces aquí vamos a crear solamente las clases los objetos que van a ser únicos. Por ejemplo, el coordinador va a ser una instancia única, se va a llamar mi coordinador y podemos darle la instancia una vez que sea igual a un nuevo coordinador. Lo mismo los paneles, yo quiero que esos paneles sean únicos, te lo voy a decir panel 1, llamen mi panel 1 igual a new panel 1 y el panel 2 se va a llamar mi panel 2 y sea igual a mi panel 2. Esas son clases únicas, igual que la clase lógica que vamos a utilizar más adelante, se va a llamar mi lógica y creo la instancia. Listo, ya definiendo esa instancia, ahora voy a empezar a definir relaciones de estas clases que son acá, junto con esta ventana principal ya estaba creada. Estas clases van a tener que relacionarse. ¿Y cómo se van a relacionar? Por medio del coordinador. Entonces, por ende, voy a enviarles a cada clase un objeto de tipo coordinador. En este caso le diré al mi panel 1.set coordinador y le voy a mandar el parámetro mi coordinador. Y esto mismo lo voy a hacer para el resto de clases que estoy definiendo, el resto de objetos, que sería mi panel 2, también sería para mi lógica y también sería para mi ventana. ¿Listo? Estoy estableciendo las relaciones entre las clases y el coordinador y le estoy mandando el objeto, mi coordinador, que se acaba de generar. Entonces eso quiere decir que en cada una de esas clases voy a tener que crear un método set que se llame coordinador.
y este método recibe un objeto tipo coordinador. Entonces voy a crear por acá, debajo de mis componentes, un objeto de tipo coordinador que se llama igual, coordinador, aunque no tiene que llamarse necesariamente igual, solo que por estructura del tema de encapsulación que ya hemos visto, yo le puedo poner aquí this.mi coordinador igual a mi coordinador, y ya estoy generando una relación entre la clase panel 1 y la clase coordinador que acabo de generar. Recordemos que este this para indicar que mi coordinador es la variable de la clase. Como este no tiene el this, es la variable del método. Estamos separándolos. Y también acá yo podría ponerle un private para indicar o darle como ese componente más de seguridad de que ese objeto es de esta clase. Listo. Eso mismo yo tengo que realizarlo en el resto de clases que estamos realizando la asociación. En este caso ya lo hice acá. Faltaría entonces en mi panel 2. Vamos con el panel 2. Establezcamos acá el objeto. Lo mismo sería con la clase lógica. Debemos establecer el objeto. Y con la clase ventana principal debemos establecer el objeto. Y ahora sí, vámonos para acá y démosle para generar cada uno de los métodos. Acá está ese método y simplemente le pondríamos this.mi coordinador que sea igual a mi coordinador. Acá dice mi coordinador 2, yo podría quitarle esto para que quede simplemente el nombre de mi coordinador. Y este mismo proceso se puede hacer en cada uno de ellos. Estamos en este momento en panel 2, vamos para ventana principal y copiar el método por acá. Podría hacer. Y lo mismo en la clase lógica, copiar el método por acá. Listo. Guardemos esto y ya acá los errores se nos van a quitar porque ya establecimos la relación entre las clases y el coordinador. Ahora vamos a hacer la otra relación, pero el caso contrario, entre el coordinador y las clases. Entonces yo le digo mi coordinador.set panel 1 y le voy a mandar a mi panel 1. Entonces ya se pueden dar cuenta que este proceso se va a hacer igual pero en sentido contrario con cada una de las clases que estoy generando. Sería mi panel 2, set panel 2 y le envío mi panel 2. Por eso es importante ya haber generado previamente los objetos. Sigue mi coordinador punto set lógica y le envío mi lógica. Por último mi coordinador punto set ventana principal y le envío el objeto de la ventana principal que se llama mi ventana. Listo, entonces acá voy a hacer exactamente lo mismo pero al contrario. Entonces acá él crea un método setPanel1, por ende tengo que crear acá una instancia de este panel 1 que se llame mi panel 1 y lo mismo tengo que hacer con el panel 2, con la clase lógica y con la clase ventana principal. Lógica, mi lógica y private ventana principal, mi ventana. Y por ende cada método tendrá su misma estructura. Entonces le dimos this punto mi panel 1 que sea igual a mi panel 1. Acá no sale error, vamos a ver por qué es. Falta importar el panel y aquí falta importar la lógica. Listo. Entonces lo mismo como les estaba mencionando, sería la misma estructura con todos. Vamos a guardar esto y vamos por la principal para que él se encargue de generar en esta clase el método del panel 2, luego el método del panel 1, perdón, el método de la lógica y por último el método de la ventana. Listo, entonces acá haría lo correspondiente. This punto mi panel 2 que sea igual a mi panel, acá me aparece como 22 pero yo podría quitarle esto para que sea igual. Lo mismo acá no sería mi lógica 2 sino que sería this punto mi lógica
que sea igual a mi lógica, y acá le diría this.miVentana que sea igual a mi ventana. Yo borro esto y listo. Ya tendríamos entonces la estructura de mi proyecto asociado con el modelo vista controlador. Te repito, aquí establezco las relaciones entre cada una de las clases que yo instancié y el coordinador al enviarle una instancia, la misma instancia a todos, y luego cada instancia al coordinador. Establezco esa relación. Recuerda que el coordinador es el que establece la relación entre las vistas y el modelo y la lógica como tal. Por último, acá dejamos la ventana que sea set visible true para que cargue la ventana y ya. Ahora vámonos para la lógica de mi sistema. Ventana principal, yo no tengo mayor lógica, simplemente tengo acá estos eventos del botón que lo que hace es definir los paneles, el cambio de panel como tal. Esto no tiene mayor grado de complejidad, no tiene mayor grado de lógica, porque estoy haciendo un llamado directo a mis métodos. Sin embargo, podríamos utilizar el coordinador para que el coordinador se encargue de hacer ese proceso, ya que hay cierta lógica pequeña en la asignación. Como les digo, no sería necesario, pero hagámoslo. ¿Qué haríamos? Le diríamos la instancia del coordinador, que se supone que está por acá, se llama mi coordinador. Vamos a decirle que cargue el panel, ponerle cargar panel, y este cargar panel simplemente vamos a mandarle un parámetro. Este 1 va a representar que va a ser el panel número 1. Como creamos un método que no existe allá, pues entonces acá tenemos que crearlo y se crearía en la clase coordinador. Acá voy a ponerle que llame panel, y la lógica que quiero implementar es la siguiente: si el panel que llega acá es el 1, entonces haga un llamado a la instancia que tengo en la ventana principal y asigne ese panel. Le voy a decir switch panel, que sería el 1, supongamos pues, y si es 1, lo que tengo que hacer es crear la instancia, llamar la instancia que se supone que en este punto ya fue asignada, es decir, aquí la instancia es creada y esa instancia se la asigna al coordinador, y esa misma instancia es la que se muestra. Por ende estoy asegurándome que estoy asignando acá la misma ventana de siempre, no se van a duplicar ventanas. Entonces a esta misma ventana, que sería mi ventana, le voy a definir el panel. Y le voy a mandar mi panel 1. Sin embargo me sale error. ¿Por qué? Porque este método de definir panel no es visible. Vámonos a la ventana principal y veamos que este método es invisible, es decir, está siendo privado para esa clase solamente. Vamos a ponerlo público, y lo mismo vamos a hacerlo acá, vamos a ponerlo público, y de esa manera en el coordinador ya podría elegir el panel. Ahora esto mismo lo voy a hacer, pero para el panel 2. Entonces acá va a ser, cuando sea el caso 2, en caso de que llegue el panel 2, pues simplemente le enviamos panel 2, y ya sabemos que tenemos un método sobrecargado que entraría al correspondiente. ¿Listo? O sea que esto ya no lo necesitamos y solamente dejaríamos esto mismo aquí y le mandamos la opción 2. Hasta ahí, si ejecutamos la aplicación, vamos para acá, clic derecho, Run as Java Application, tenemos el sistema y está funcionando sin problemas. Lo único que nos falta es ya definir que esta lógica de la sumatoria se realice no en la clase panel 2, sino que se realice en la clase lógica. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Como ya tenemos definida una relación entre la lógica y el coordinador y viceversa, entonces vámonos para el panel 2 y este proceso vamos a cambiarlo. Ya tenemos acá la instancia, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a decir que mi coordinador punto, digámosle sumar, le vamos a enviar dos parámetros. Los dos parámetros van a ser estos dos de acá.
número 1.getText y el número 2.getText. Voy a borrar esto de acá. Y voy a decir que esta suma más bien sea realizada por este proceso que acabo de vincular. Listo, entonces veamos esto. Estoy simplemente llamando un método con retorno y al final voy a imprimir que la suma es esta. Listo, entonces vámonos para acá, digamos que se debe quedar ese método con retorno sumar, que recibe dos parámetros. Entonces él me va a crear en el coordinador este método sumar que recibe dos parámetros que yo voy a llamar número 1 y número 2. En teoría yo podría realizar la suma acá, hacer la conversión y todo y realizar la suma acá, pero no estaría aplicando el concepto del modelo vista controlador. ¿Por qué? Porque el coordinador es el encargado de establecer relaciones. Podemos hacer algunos procesos lógicos aquí que no tienen mayor complicación, pero estos procesos lógicos matemáticos que son un poquito más con un grado de complejidad no deberíamos hacerlos ahí, sino hacerlos en la clase correspondiente, porque si no, pues qué gracia, simplemente lo haríamos así directamente y ya, pero no la intención. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos la instancia de mi lógica y mi lógica ya tiene este método sumar, pues vamos a hacer simplemente el llamado. Vamos a decirle que este va a retornar mi lógica punto sumar y le vamos a enviar estos dos valores, sumar número 1, sumar número 2, y ella realizaría la operación. Listo, y para darnos cuenta que sí estamos metidos acá, voy a poner imprimir un mensaje que diga desde la lógica. Hagamos esto, ejecutemos el proyecto, vámonos para panel 2, miremos a ver, digámosle 5, digámosle 3, sumar, él imprime desde la lógica y efectivamente la suma es 8. Listo, ya hemos generado nuestro proyecto con el modelo vista controlador, un proceso un poquito complejo, por eso les recomiendo que revisen en el video, revisen el resto de videos que ya les mencioné al principio, tengo varios ejemplos, revisen el blog, revisen los conceptos de lo que es el modelo vista controlador. Nuevamente les explico, permite establecer relación entre la lógica y las vistas, entre el modelo y las interfaces. ¿Listo? Entonces miremos que esta clase principal, esta clase donde está el main, se encarga de establecer las relaciones, pero realmente el coordinador es el que se encarga de recibir esa relación y asignar procesos. Mire que, por ejemplo, en el panel 2 tenemos un botón que realiza una suma, pero la suma no la realiza en esta misma clase. La suma es realizada mediante el coordinador que le envía los parámetros y esos parámetros son pasados nuevamente a una clase de lógica que se encarga de sumar, realiza la sumatoria y devuelve al coordinador el resultado, que éste se encarga de devolver el resultado a la vista. ¿Se vieron? Entonces, nuevamente, el panel 2 recibe el evento de sumar, pero le envía los parámetros al coordinador. El coordinador se lo pasa a la lógica devuelve al coordinador, el coordinador le entrega nuevamente al panel 2, que es el que es encargado de imprimir, ya que las vistas son encargadas de mostrar y presentar las cosas al usuario, ¿cierto? La información al usuario. Tal vez es un proceso un poquito más complejo, un poquito más tedioso, y de pronto no tiene mucho sentido con un ejemplo tan sencillo, pero cuando vayan adelantando sus proyectos se van a dar cuenta que les va a facilitar mucho las cosas, pues está evitando que se dupliquen objetos, que se generen objetos de más, que generen ventanas de más, y siempre trabajen con una sola ventana. Adicionalmente, o con una sola ventana no, con un objeto puntual. Por ejemplo, miren que el panel solamente lo creo una vez. ¿Sí? La instancia de ese panel como tal, yo la estoy trabajando es desde la ventana, perdón, desde la clase principal, y ese mismo panel es el que se utiliza. Es decir, estos paneles de acá, mi panel 1 y mi panel 2, yo los puedo quitar. Acá me pierde este error, me da este error, más esto, definir panel acá, yo lo puedo quitar. Y si ejecuto mi aplicación,
guardarlo. Me aparece acá porque no le he asignado directamente el panel, pero al presionarlo estaría funcionando sin problemas. Y si se dan cuenta, miren que acá yo no estoy trabajando con la instancia de paneles, porque los paneles los estoy trabajando directamente con estos paneles que se generan una sola vez en mi clase. Y listo, básicamente hasta aquí queda el video. Espero que lo entiendan, espero que lo revisen. Fui un poquito rápido porque, como les digo, ya tenía otros videos asociados que les voy a dejar obviamente en la descripción, pero creo que hicimos un buen ejercicio haciéndolo paso a paso, desde lo básico hasta un poquito más complejo. La idea es que ya empiecen a trabajar sus aplicaciones todas como el OBS controlador, para que empiecen como a adaptarse a esta estructura, que es básicamente algo que tiene que ver con la arquitectura de software, porque optimiza mucho más nuestros proyectos y facilita mucho más el entendimiento como tal. Para que ustedes entiendan ese nivel de relación desde el método main hasta el coordinador, ya con eso va a ser mucho más fácil trabajar. Recuerden que la lógica toda va a ser una clase independiente de las ventanas. Simplemente vamos a hacer el llamado por mi coordinador punto el método que necesitemos. Y si necesitamos ya tener varios coordinadores, pues igual se puede hacer. Se puede tener en la misma clase, en el mismo paquete, controlador, otro coordinador, ustedes lo independizan y saber diferenciar cuál es el que hace el llamado al cual. Listo, mi nombre es Cristian Henao, nos vemos en un próximo video tutorial.